Amigas y amigos, productoras y productores, es un gustazo estar nuevamente compartiendo esta hora de información con todas y todos ustedes. Sabemos que nos ven en distintas partes del país porque visitamos el norte, visitamos el sur, el este, y los productores y productores nos comentan justamente que la señal está llegando, que el programa lo ven, lo cual nos llena de orgullo y bueno, nos congratula sabiendo que estamos cumpliendo con uno de los objetivos institucionales de estar de una u otra forma junto a los productores en todo el país. Les comentamos que en el programa de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de productores y técnicos. En el marco del primer taller del año del proyecto Gestión del Pasto, visitamos en Talas de Castro, en Florida, el establecimiento laboratorio La Escondida de la familia Pesano Ferreira. Allí conversamos con Santiago Lombardo, técnico monitoreador y facilitador en este predio, y también con Óscar Pesano, el dueño de casa, quien nos va a estar describiendo el establecimiento y cómo se trabaja allí. Con Rafael Carriquiri conversaremos sobre ramaria, el hongo que al ser consumido por los vacunos genera intoxicación, originando la enfermedad conocida como bocopa. El ingeniero agrónomo Martín Kuchman, técnico de desarrollo rural en el departamento de Salto, nos cuenta de qué se trata la iniciativa interinstitucional Regando el Norte. Luego tendremos la palabra de Matías Orihuela, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana en el departamento de Artigas, quien se refiere a la encarnerada en el norte del país. En otro orden conversamos con Marcelo Pereira sobre Pastizales Row, una herramienta que permite conocer el crecimiento de las pasturas naturales y las distintas comunidades vegetales de los campos. En el marco del proyecto Gestión del Pasto, como decíamos, se realizó el primer taller en el predio La Escondida de la familia Pesano Ferreira, allí en Talas de Castro, departamento de Florida. En ese lugar conversamos con Santiago Lombardo, quien es el técnico monitoreador y facilitador de este predio, que nos cuenta algunas de las características del establecimiento, por qué se seleccionó para ser uno de los laboratorios en este proyecto y en el marco del taller realizado en esta jornada, que se puede destacar desde la perspectiva de los productores que acompañan el proceso. Bueno, acá estamos en Florida, cerca de Polanco, allí, en el paraje Talas de Castro, en el establecimiento de Óscar Pesano y Graciela Ferreira. Ellos integran desde el inicio el proyecto Gestión del Pasto. Este es uno de los laboratorios del proyecto aquí en Florida. Y bueno, la característica principal del establecimiento es que bueno, un establecimiento criador con un buen desarrollo en lo que es infraestructura de subdivisiones, aguada, sombra, diseño del establecimiento muy adecuado al tipo de manejo que tienen, con muchos de sus potreros manejo rotativo, con periodo de ocupación y descanso preestablecido. Y bueno, principalmente lo interesante en este sentido es la disposición de ellos de participar del proyecto, la disposición sobre todo a compartir información y a generar ámbitos de intercambio con lo que se va generando, que hacen que se den actividades muy productivas como la de hoy. Bueno, lo principal que estamos observando de la información que se genera acá es vinculado al monitoreo estacional, ya a casi un año de monitoreo estacional de todos los potreros. Lo que estamos viendo, bueno, que es un establecimiento que en general se maneja con stock de pasto adecuado. Siempre los promedios han sido mayores a 5 o 6 centímetros en los monitoreos que hemos visto acá. Bueno, con platos de comida cercanos a 100, eso indica que está bastante balanceada lo que es la oferta de pasto y la demanda de los animales. Y bueno, y eso se obtiene a partir de un manejo bastante planificado en lo que refiere a los lotes y a los pastoreos, ¿no? Las reglas principales de manejo son que se entra con determinado stock al pastoreo y se sale con determinada condición, fundamentalmente altura, es lo que se prioriza.
y bueno, y fundamentalmente los tiempos de descanso. Según la estación del año, se fijan determinados tiempos de descanso de cada potrero, entonces bueno, eso va a dar la velocidad de la rotación de pastoreo. Pero en general, bueno, a eso lo acompaña, bueno, que podemos vincular bastante gente acá en la zona, que bueno, se genera información también paralelamente de económico productivo, que podemos vincularlo con la productividad del ganado. Entonces bueno, hace que todo eso se pueda integrar y analizar bien la información. Bueno, los talleres todos coincidieron bastante en que lo que son los sistemas de manejo se tienen que adaptar a la realidad de los establecimientos. Hay establecimientos donde un sistema de manejo puede andar bien y otro no. No necesariamente un sistema de manejo anda bien en todos lados. Acá pudimos ver perfectamente donde, bueno, en una de las fracciones que está toda la infraestructura, está el personal, están todas las instalaciones, un sistema de manejo rotativo intenso se maneja muy bien, y en una fracción que está un poco más alejada, que no hay infraestructura, que no hay personal, un sistema de manejo de pronto muy intensivo empieza a manifestar algún tipo de problema respecto a la calidad de la pastura, a la presupuestación. Eso fue una de las principales cosas que se observaron en la visita puntual de hoy. Pero también nos da elementos para, bueno, empezar a mirar de forma crítica y rigurosa ese tipo de cosas que nos va a dar en poco tiempo algunas líneas o lineamientos, sobre todo sobre, bueno, cómo se insertan esos sistemas de manejo en las realidades de los sistemas comerciales. Pasado martes visitamos el predio La Escondida de la familia Pesano Ferreira, ubicado en Talas de Castro, departamento de Florida. Allí se realizó el primer taller anual del proyecto Gestión del Pasto. En el marco de esta jornada recorrimos el establecimiento. Pudimos constatar el gran volumen y altura de las pasturas y el buen estado del ganado, pero queríamos conocerlo mejor y le pedimos al dueño de casa, Óscar Pesano, que nos describiera el establecimiento y el sistema de pastoreo. Estamos en el paraje Arroyo Castro, a 30 kilómetros de Sarandí. Se ingresa por el kilómetro 24,5 de la ruta 42 y 6 kilómetros por un camino vecinal que se llama Camino al Arroyo Pantanoso. Bueno, esto es una empresa familiar que la trabajamos con mi señora. En total son 430 hectáreas, son 2 predios que están separados en sí por derecho 2 kilómetros y poco, pero son 15 kilómetros de distancia cuando uno va por caminos. 240 hectáreas en la zona, en la casa, digamos, donde están las instalaciones, y 190 hectáreas a 15 kilómetros sobre la ruta 42. La base nuestra ahora, porque antes teníamos otros rubros, es un rodeo de cría, básicamente un rodeo de cría Red Angus, y estamos hace 2 años o 3 produciendo en base a pastura, exclusivamente pastura. Campo natural no podríamos decir, capaz que solo hay un porcentaje muy pequeño, campo natural 10%. El resto es campo en proceso de restablecimiento, podríamos decir, porque siempre hubo chacras o se hizo agricultura, eso es un poco el manejo. Y lo estamos haciendo con un sistema bastante intensivo de pastoreo con rotaciones entre 3 días y 1 día. Bueno, lo que hay es un remanente de un negocio que se tenía antes con tamberos, era un acuerdo que había de ingreso de terneras y luego se vendían o digamos, había un sistema de trueque. Vaquillonas próximas entoradas con redango.
esa línea de negocio se cortó hace unos años, lo que va quedando es lo que se va sacando, pero sin continuidad, ¿no? Hace más de 20 años, en el 98 que estamos acá y en el 94 en el otro predio, desde el comienzo siempre se hizo rotación, o sea, se subdividieron los potreros en potreros de 10 hectáreas y digamos que hace 3 años se mantiene el criterio de los potreros de 10 hectáreas, pero se empezó a hacer una rotación por parcela, o sea que se subdividen esos potreros de 10 hectáreas en parcelas de 1 hectárea y media, con un criterio relativamente flexible. Hay subdivisiones fijas en unos 7 potreros de franjas de 100 metros de ancho, que según el largo del potrero tienen 3 o 4 hectáreas, pero la idea es pastorear en parcelas, tratar de no estar más de 3 días en cada parcela y volvernos antes de los 45 días. Habíamos usado antes diferentes tipos de tecnologías, diferentes alternativas de mejoramiento, de verdeo, pradera, enfardábamos, hacíamos hilo de planta entera, pero bueno, salvo en los muy buenos años de soja, nunca logramos pasar acá un ingreso neto de más de 150 dólares, salvo en los años de soja. Entonces, un poco la idea es, conocimos hace 3 o 4 años esta tecnología de manejar en forma intensiva el campo natural o campo en restablecimiento y bueno, los valores que pudimos contratar en algunos predios de producción de kilos de carne por hectárea se parecían a los kilos de carne por hectárea que producíamos acá, con mucha más intensidad en insumos. Por lo tanto decidimos con el objetivo de reducir costos, pero no tanto con la expectativa de que aumentemos mucho la producción, sí de reducir costos y de mantener capaz que lo que producíamos antes. No lo logramos ese objetivo todavía, ¿no? Estamos en proceso de... Pesano además nos cuenta cómo se realiza el manejo del rodeo de cría y de las recrías, qué resultados vienen obteniendo a lo largo del tiempo y cuáles son los objetivos de la empresa a largo plazo. En este tiempo, pero capaz que por otras circunstancias, los kilos de carne por hectárea, es más, han bajado un poquito, pero han habido sequías en primavera, entonces no se puede evaluar si tenemos un resultado todavía favorable o no. Lo que sí es cierto que ha cambiado el manejo, la calidad del pasto ha cambiado, se nota mucha más calidad que antes, y la disponibilidad cuando los animales van a comer es mayor que la que había antes, ¿no? Y por ende también el estado de los animales. Manejamos 2 indicadores. Uno es la fecha, porque tenemos un registro potrero por potrero, la fecha de descanso que tiene ese potrero. Siempre nos vamos a mirar los potreros, y no es la parcela, es el potrero, porque más allá de que hacemos comer por parcela, nos manejamos por potrero. O sea, si no, serían 300 parcelas. Entonces, y no tenemos callejones ni la infraestructura para ir saltando de parcela a parcela. Solo podemos cambiar de potrero a potrero.
Entonces, un criterio es el tiempo de descanso. Y el segundo es ver cómo está la pastura, porque capaz que otro tiene un poquito menos de descanso, pero la pastura está más madura y hay que comerla. Animales adultos van a lugares donde el pasto está más maduro, animales más jóvenes van a donde el pasto está mejor, con más calidad y más blando. Lo que ocurre es más tierno. Lo que ocurre es que a veces esas cosas que intentamos hacer se nos complican. Hoy lo pudimos ver. Llovieron 400 milímetros en un mes y medio y está todo que explota y bueno, y estamos tratando de comer donde hay más pasto. Bueno, en el caso nuestro, como ya hacía más de 20 años que teníamos todo subdividido en potreros de 10 hectáreas, teníamos algunos callejones ya, teníamos también aguadas cada 4 potreros de 10 hectáreas, teníamos sombra. Entonces lo que tuvimos que hacer sí es mejorar la aguada, aumentar la capacidad de la aguada, esa que confluían 4 potreros. Ahora poco a poco estamos aumentando subdivisiones con un hilo solo, porque lo que hemos estado trabajando es con eléctrico flexible, con carreteles, y eso llega un momento en que, bueno, que requiere, es fatigoso, sobre todo cuando hay que poner muchos y hay que cambiar rápido. Entonces, vuelvo, mejoramiento en el agua. Es más, en 50 hectáreas pusimos agua en la parcela, porque era una zona donde en verano nos quedamos sin agua, y ahí hubo que invertir en bomba solar, en paneles, cañería, distribución de agua, bebederos. En ese caso concreto, por ejemplo, que está bueno comentarlo, en 50 hectáreas se invirtieron como $350 por hectárea. Trabajamos mi señora, un empleado que tenemos y yo. Y bueno, nos dividimos un poco las tareas, pero bueno, se redujo mucho el trabajo, no se anda a caballo, no se usan perros, acá se anda en moto, a pie, en bicicleta y obviamente en vehículo, ¿no? Y cambios de parcelas se hacen de forma relativamente sencilla. Cuando a veces hay que hacer una tropa, por ejemplo, de un predio para otro, que ahí sí hay que usar caballos, a veces ahí vemos gente porque el volumen y la ruta 42 además no está muy transitable para andar con tropa ahora. Entoramos, en realidad se está inseminando una parte de los animales, a mediados de noviembre, 15 de noviembre se inseminó esta vez, y se entoró también a partir del 15 de noviembre el resto de las categorías, y la sacamos el 7 de febrero. Lo usual es 1 de noviembre a 1 de febrero. Esta vez no lo pudimos hacer así por otras circunstancias, se nos atrasó un poquito la inseminación y eso, pero bueno, ese es el entore. Se hace entore de 3 meses. Se hizo la inseminación y el entore se empezó el 15 de noviembre y por segundo año consecutivo después se vuelve a hacer, ahí sí, a todo el rodeo, un diagnóstico de actividad reproductiva. Incluso se le hace el tacto, se le hace diagnóstico de preñez, ecografía a las vaquillonas inseminadas y en función de eso se toman decisiones de destete temporario o no. Este año en particular estamos en medio de una sequía, en diciembre no llovió nada, en noviembre llovió poco, pero con esto de hacer diferimiento de potreros teníamos buena comida, entonces hicimos destete temporario. El 4 de enero hasta el 15 de enero. Todos los terneros que pesaban más de 90 kilos. El año pasado y este año nos vamos a quedar con toda la cría por el volumen de pasto que hay, entre otras cosas, por la disponibilidad, porque la calidad dentro de todo no está tan mala. La idea es, las hembras siguen en establecimiento, salvo que se vendan como descarte, esta generación por lo menos, y los machos vamos a evaluar, capaz que apartamos, hay muy buenos terneros que están pesando arriba de los 200 kilos, algunos machos, hijos de vaquillonas que fueron inseminadas el año pasado, o sea, en la época pasada, o sea, en el 2020, diciembre de 2020. Capaz que hacemos una parte, pero si no, la idea es castrar todos los terneros y van a quedar acá como recría. No, las terneras normalmente se destetan acá, tanto terneros como terneras se dejan acá hasta normalmente agosto, septiembre, y luego van al otro predio hasta que tienen edad de entore. Se traen solo cuando vacunamos contra las tosas, ¿no? Que ahí les hacemos un control sanitario, pero si no pasan allá, no vuelven hasta que se entoran. En este momento tenemos 9 toros, hay 4 que son de acá,
que se habían dejado por las dudas, que hubiera que utilizarlos en caso de que hubiera problemas con toros comprados. La política siempre fue, porque nosotros vendíamos toros además, entonces seleccionábamos toros de otras cabañas y traíamos toros de otras cabañas. Como ahora empezamos a inseminar, bueno, probablemente ahora empezamos a dejar toros acá del predio y bueno, y capaz que empezamos una línea nueva de toros. Fuimos de los primeros que criamos Red Angus acá en el año 2000, trajimos Red Angus de Rocha, de Rubio, y del 2005 al 2015 vendimos toros. Como después achicamos el rodeo de Red Angus, nos dedicamos a otro rubro, bueno, parte fue agricultura, recría de Blando, entonces ahí largamos ese tema, pero ahora que vamos a tener una masa crítica más interesante, capaz que volvemos a producir toros rústicos de campo. No estamos hablando de otro tipo de toro, ¿no? Normalmente andamos en 90% de preñez, entre 85 y 90, nunca menos de 85. Obviamente las vaquillonas más y las vacas menos. Producción de kilo de carne por hectárea, el promedio de capaz que los últimos 10 años fueron 150 kilos, el promedio. El ejercicio 2021 fueron 124. El ejercicio 21-22 no sé cuánto va a ser, pero no creo que lleguemos a ese promedio. Para empezar, somos hinchas del tema de la transferencia de conocimientos, compartir conocimientos. Año 98 participamos en un proyecto del PROVA, que era el Programa de Validación de Alternativas Agropecuarias, que estaba relacionado justamente con el manejo de campo natural, inserción de gramíneas invernales, el mejoramiento del otro rincón. Eso fue hace muchos años. Participamos en grupos de productores, tipo CREA, el Grupo de Invernadores Sarandí Grande, y bueno, me parece que el plan, en particular, más allá de que he participado en capacitaciones del plan, creo que en 7 o 8, o sea que conozco bastante desde el 2005, que fue el primer curso que hice en el plan, que era el curso ganadero a distancia. Me parece muy interesante la actividad de extensión y capacitación que hacen. Entonces para mí esto es una oportunidad de poder compartir lo que hacemos, pero también de aprender del resto de los laboratorios. Así es que se avanza. El objetivo básico es que, desde el punto de vista de los ingresos, del resultado económico, porque el resultado económico es el que de alguna manera integra todos los aspectos productivos, kilo de carne por hectárea, gasto, bueno, es lograr que una vez restado el costo de oportunidad de la tierra, que en esta zona para ganadería debe ser 80, 90 dólares, una vez restado el costo de oportunidad de la tierra, el resto de ingreso neto que dé el establecimiento, después de descontarle las horas de trabajo también de los titulares, de una rentabilidad no menor al 5% del capital que tenemos acá arriba. Cuando digo capital me refiero a los animales, las instalaciones, no estoy hablando del campo, ¿no? Con eso, no menos de 5, ya me quedaría relativamente conforme. Y digo no menos porque cuando vamos a pedir un crédito, la tasa es 6,7, o sea, tendría que ser el 10 por lo menos. Pero bueno, no menos de 5. Y como nunca llegamos al 5, por eso me quedaría contento. Y lo otro es, como objetivo, pero más que nada como objetivo, yo diría como condicionamiento, lo que nos hemos puesto como meta sí es revalorizar el campo. O sea, no aplicar una técnica que implique desvalorizar desde el punto de vista productivo, incluso desde el punto de vista económico el campo. Eso también es una meta.
alerta, decía una publicación realizada por el doctor Rafael Carriquiri. El problema identificado por el técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera era la aparición temprana del hongo ramaria o clavaria que crece en suelos de los montes de eucaliptus. No sería un problema si no generara intoxicación fundamentalmente en bovinos, produciendo la enfermedad conocida como bocopa. Con Rafael Carriquiri conversamos sobre esta enfermedad y sus características. Sí, el hongo del eucaliptus, conocido como hongo del eucaliptus, Clavaria flavobrunescens o ramaria también se le llama, es un hongo con forma de coliflor, que nace en el suelo cerca de los árboles de los eucaliptus. Generalmente en las quintas o en las plantaciones más antiguas que tienen más años es más frecuente, pero también en las plantaciones nuevas lo hemos observado. Crece más o menos en el mismo lugar, se repite todos los años en el mismo lugar, la colonia vuelve a aparecer la forma vegetativa del hongo en los mismos sitios y tiene la característica de ser muy tóxico para los animales que lo comen. Y a su vez los animales tienen predilección por el hongo, o sea, les gusta, les genera cierta adicción, los buscan. No como acontece con otras plantas, con otros tóxicos, que los animales lo comen solo en condiciones de necesidad o cuando están pasando hambre. Este hongo lo buscan, lo comen y les produce una intoxicación irreversible. O sea, los animales con mucha frecuencia mueren y los que no mueren quedan muy afectados. No tenemos tratamiento, por lo tanto es un problema, una vez instalado, es un problema muy complicado. Es decir, que tenemos que basarnos en la prevención, en evitar que los animales consuman el hongo. Y para eso tenemos que dar alertas, o sea, por eso ya en los primeros días de marzo pusimos una alerta respecto a esto en los medios, que los productores estén atentos y revisen las plantaciones forestales a ver si no está apareciendo. Porque ya apareció en varios lugares del país, derivado de que las condiciones ambientales, ¿verdad? El hecho de que aumentar las lluvias frecuentes con temperaturas aún altas, promueven el desarrollo de muchos hongos. Ahora, de aquí en adelante dependerá de las condiciones que hayan. Si las condiciones se mantienen así, las colonias van a seguir germinando. En la medida en que disminuya un poco la humedad o baje la temperatura, las condiciones serán más desfavorables y disminuirá el desarrollo vegetativo. Lo que se puede hacer, concretamente lo único que tenemos para hacer es romper los hongos, no tienen capacidad de rebrote. Entonces, al romperlos, pasando con el ganado por arriba o con palos, mismo con las botas, romperlos ya elimina el hongo y por lo tanto los animales no lo pueden comer. No tiene capacidad de rebrote, pero sí puede volver a germinar si las condiciones son favorables. Entonces hay que estar atento a las condiciones ambientales y marcar, lo ideal es georreferenciar, marcar los lugares donde creció, porque probablemente cuando se repitan las condiciones estas, el año que viene, o cuando se repitan las condiciones ambientales, va a volver a germinar. Y los síntomas son muy llamativos. La enfermedad se llama bocopa, boca, cola y patas, porque afecta específicamente estas tres zonas. Lo que se produce es la pérdida de los pelos de la cola, eventualmente se produce la pérdida del estuche córneo, o sea, de la pezuña, o sea que es un proceso muy doloroso para el animal, y también se afecta mucho el morro, el hocico del animal. Entonces es una enfermedad que es muy dolorosa y que hace sufrir mucho al animal, perder mucho peso. Y generalmente los animales que tienen diferentes niveles de afectación de acuerdo a cuánto se han consumido y a la sensibilidad de cada animal. Pero en muchos casos mueren y los que no mueren quedan realmente muy, muy afectados. Afecta a los vacunos de todas las categorías y a las abejas también. Conversamos con el ingeniero agrónomo Martín Kuchman, quien es técnico de desarrollo rural del Ministerio de Ganadería en el departamento de Salto, quien se refiere al trabajo realizado por varios técnicos de instituciones agropecuarias donde se identificaron algunas limitantes de parte de los productores para incorporar la tecnología del riego en los predios ganaderos. A partir de estos resultados se promueve la iniciativa interinstitucional Regando el Norte. Regando la ganadería del norte es un título fantasía, por así decirlo, que le pusimos a un grupo interinstitucional local de acá de
la Vuelta de Salto, en donde varios de las instituciones agropecuarias que estamos en el medio veíamos con un poco de preocupación como el riego en la ganadería y sobre todo del norte, pero es algo que pasa en el país, no se adopta en predios ganaderos de carne o de leche, digamos. Ahí no hay mucha diferencia y siempre las obras y la infraestructura de riego estaban muy vinculadas al arroz y muy poco en otros cultivos de estos rubros que estamos mencionando. Entonces por allá hace un par de años se hizo un taller con productores en Facultad de Agronomía, tratando de escarbar un poco el porqué de esas cuestiones, y ahí fueron técnicos y productores de acá de la Vuelta. De ahí salieron algunas cuestiones a trabajar y en donde un poco se hacían énfasis en algunas cosas que los productores y técnicos en esa instancia, y nosotros lo veíamos, pero queríamos corroborarlo, que limitaban un poco la adopción del uso en ganadería, digamos. Y ahí se mencionaban de qué cosas regar, cómo hacerlo, digamos. Tener algunos predios demostrativos o referencia sería algo interesante, mencionaban ahí. Y otras cuestiones que salieron ahí de ese taller. Es así que nos pusimos a trabajar interinstitucionalmente. Ahí está Facultad de Agronomía, está INIA, está la UDELAR, está el Ministerio de Ganadería, la parte de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Hicimos un equipito de trabajo, está el Plan Agropecuario obviamente y el SUL. Hicimos un equipo de trabajo para ver qué estrategias podíamos adoptar localmente para cumplir con o avanzar en esas limitantes, digamos, en hacer cosas que los productores puedan avanzar hacia regar predios ganaderos o lecheros, digamos, de la zona. Bueno, eso es el gran objetivo de a través de varias acciones poder sistematizar todas aquellas experiencias que nos indiquen factores limitantes que en el futuro el país pueda, o esta zona, o qué sé yo, podamos levantar a futuro, digamos. Es así que se pretende a través de este proyecto, de este convenio, el cual hay un preacuerdo entre ministerios, entre instituciones que se está firmando, se va a firmar en breve. No hay nada oficial, pero por mientras vamos trabajando localmente, de forma correcta creo. Y es así que pretendemos tener algunos predios de referencia, predios ganaderos, de carne y hueso, digamos, productores que vivan o que sus mayores ingresos provengan de predios ganaderos o lecheros, que tengan fuentes de agua o que ya estén regando, pero que de alguna forma quieran mejorar sus cultivos regados y a su vez lo que pretendemos es que sean puertas abiertas para aprender de forma mutua, digamos, nosotros con ellos y ellos con nosotros. Y así a través de jornadas y diferentes canales de comunicación podamos difundir las mejoras que esos predios puedan tener con este proyecto, con nosotros acompañándolo, viendo todas esas cosas que veíamos, que queríamos saber cuáles son las limitantes mismo para la adopción del riego en sistemas ganaderos y lecheros. Y claramente en el transcurso de este trabajo con los productores van a salir, suponemos, van a salir cuestiones al financiamiento de las inversiones y de los costos operativos que lleva cualquier obra de riego y mantenimiento del cultivo con riego. Es más, hacer esos cultivos que no es solo agua, digamos, porque hay manejo y fertilización que es diferente a secano,
cuestiones técnicas y que tienen otros costos, también otro rendimiento, digamos, por así decirlo, y seguramente y ya se está manejando a nivel nacional acercamiento con el sistema bancario. Se menciona mucho el Banco República, digamos, pero el sistema bancario en general, y aparte de algunos incentivos que hay, que ya desde tiempo hay, para este tipo de inversiones. Ahí puedo nombrar los descuentos fiscales para productores que tributan por IMEVA, no por IRAE, del IVA y el 10% de las inversiones, retroactivo a 4 años para atrás. Eso está vigente desde hace muchos años. Y bueno, para productores que tributan por IRAE ya hay una serie de incentivos en este tipo de inversiones y otro tipo de inversiones en los predios rurales, digamos. Pero sin duda el banco con créditos adecuados es algo clave, digamos. Pero hay igual varias cosas que aún teniendo un crédito disponible y adecuado, son bien interesantes de trabajar con este tipo de proyectos. El Ministerio, en la Dirección de Recursos Naturales, hay un mandato especial, digamos, a hacer promoción del riego. Es así que se van a hacer a nivel nacional algunas jornadas, se pretende hacer por lo menos 1 o 2 jornadas mensuales referido a la adopción y a sistemas de riego, digamos. Y bueno, el Ministerio va a seguir promocionando esta herramienta, que es una herramienta más para que los productores puedan salir más parados luego de crisis de lluvia, digamos, como la que hemos pasado. En una de las actividades realizadas en el marco de la emergencia agropecuaria en el norte del país, conversamos con Matías Orihuela, quien es técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana en el departamento de Artigas. Con él conversamos sobre la encarnerada, más precisamente la que se realiza al norte del Río Negro. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Además, el técnico defiende la lana como un producto que cuida el bolsillo del productor cuando hay sequía. Bueno, nos ubicamos acá en el norte, precisamente en Salto, donde la situación de déficit hídrico es bastante acentuada, sobre todo cuando nos vamos más al norte del país, específicamente en Artigas y el norte de Salto son los que están en esa situación más complicada. Si bien las lluvias de los fines de febrero, primeros días de marzo han sido en cantidades abundantes, han servido para llenar un poco las aguadas y cambiar la cara del campo, no son situaciones que vayan a dejarnos, digamos, un panorama muy bueno, muy alentador para futuro tampoco, porque vamos a necesitar tomar medidas ahora para prevenir algún problema nutricional que tengamos o de manejo que tengamos en el invierno, ¿no? Frente a eso, dentro del rubro ovino, nosotros tenemos diferentes medidas para tomar, diferentes estrategias que podemos adoptar. Como bien es sabido ahora, previo a la encarnerada, para aquellos productores que hacen el servicio de otoño, nosotros tenemos 2 o 3 puntos bien importantes a tener en cuenta para lograr un buen desempeño en este proceso reproductivo. Y el primero es dentro de las borregas que entran a la encarnerada, el primer servicio, digamos, a los 2 dientes, pesos del 80% como peso adulto, del peso adulto, perdón, que sería aproximadamente unos 40 kilos en razas de 50 kilos de peso adulto y en función de lo que tengamos, de la raza que manejemos, el quilaje. Y en las ovejas lo que vamos a pedirles es una condición corporal de 3,5 mínima para poder lograr ese buen desempeño reproductivo. Entonces, pasada la etapa de la encarnerada, vamos a llegar al invierno. El invierno es una situación, va a ser una situación, sobre todo en el norte, crítica por el tema de la falta de pasto. Nosotros acá en el norte, en términos generales, los campos entran con 1, 2, 3 centímetros de pasto al día de hoy, lo cual
no nos va a dejar acumular demasiado pasto en el invierno y vamos a tener que tomar medidas si queremos tener buen desempeño. Para eso tenemos suplementaciones. En el invierno vamos a pensar principalmente en suplementaciones energéticas. Podemos pensar en los verdeos, en las praderas. Ese manejo es bien importante hacerlo y es bien interesante porque se pueden manejar grandes cargas ovinas por hectárea en baja área, en una cantidad menor de área. Entonces, acá lo más importante y la recomendación más interesante hacerla es que lo consulte con el técnico y que cada productor lo piense en conjunto con el técnico para cada situación particular, porque para todos va a ser una situación muy específica, ¿no? Es importante también en los momentos de seca revalorizar y considerar el impacto o el buen aporte que tiene el rubro ovino en estas situaciones. Estamos hablando acá en el norte que en la mayoría de los predios, la mayoría de los lugares que he recorrido, las ovejas no han perdido condición corporal, las ovejas pasan muy bien el invierno como es sabido, el verano seco pasan muy bien y nos defienden desde el punto de vista productivo y económico al productor en el aporte de lana y el aporte de carne que hacen. Hoy en día, con los altos precios de carne que hay, nosotros podemos estar pensando en hacer cordero pesado, podemos estar vendiendo los borregos a la primera esquila y vamos a obtener un muy buen margen de valor de carne por cordero. A su vez, los precios de lana, sobre todo pensando en aquellas lanas finas, están teniendo muy buenos valores, están teniendo una colocación muy interesante. Y en sistemas, por supuesto, pensando en lo que es el norte del país, sistemas enfocados a la lana fina, si nosotros pensamos en una lana de entre 16, 17 hasta 19 micras, podríamos lograr ingresos solamente por el concepto de lana de $10, 10, 15 dólares por hectárea. Eso es más que interesante, es más que importante a tenerlo en cuenta. Entonces, la principal consideración que se hace o los mayores, digamos, enseñanzas que nos deja la seca es esa, que el ovino siempre se va a defender en aquellos sistemas mixtos, defienden al vacuno, defienden al productor y es importante tenerlo.
primero que nada, mencionar que esto es un esfuerzo de muchas instituciones. El Plan Agropecuario, el INIA, el Laboratorio Regional de Teledetección de la Universidad de Buenos Aires, el Grupo de Ecología de Pastizales de Facultad de Ciencia, la Facultad de Agronomía y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ponen a disposición de la gente esta herramienta que se llama Pastizales Raw, que ustedes entran por la página web del Plan o de Línea y lo lleva directamente hacia un mapa del Uruguay. En ese mapa del Uruguay se puede delimitar cualquier zona, una parcela, un potrero, un establecimiento, una sección policial, un departamento o inclusive hasta todo el país. Da dos tipos de informaciones relevantes. Por un lado, da la cantidad de comunidades vegetales que hay y la proporción de las mismas. Las comunidades vegetales hace referencia a la heterogeneidad vegetal, eso es un trabajo muy bueno, muy lindo y que llevó mucho tiempo, que fue caracterizar la heterogeneidad vegetal de todo el Uruguay, que se hizo liderado por Facultad de Ciencia, en el cual el plan tuvo participación. Ahí da la proporción de cada comunidad, las especies de cada comunidad y uno se preguntará ¿para qué sirve esto? Y bueno, conocer la heterogeneidad vegetal, ver que hay comunidades vegetales que producen diferente, que tienen estacionalidad diferente, que tienen reacción frente a fenómenos adversos diferentes, hacen que si nosotros contemplamos esas diferencias en el manejo, apuntemos hacia lo que llamamos una ganadería de precisión. Por otro lado, da la información del crecimiento del pasto. Esto está hecho para campos naturales y permite conocer casi en tiempo real cuánto está creciendo el pasto en la zona que delimitamos, sea una parcela, un potrero o un establecimiento. Pero lo mejor de todo es que viene con una base de datos, es decir, con datos de producción de pasto desde el año 2001 hasta la fecha, que fue aproximadamente desde cuando empezó a pasar el satélite por encima del Uruguay. Hay que aclarar que esto se basa en un modelo ecofisiológico que contempla la radiación que refleja la vegetación, que es captada por sensores que están en la base de dos satélites particulares de la NASA. Entonces, a partir de ese modelo se puede calcular cuánto crece un campo. Eso nos da la potencialidad del sistema. Es diferente que cuánto pasto hay. Acá lo que mide es cuánto crece el pasto y nos da la potencialidad del sistema, es decir, cuánto pasto se produce determina cuánta carga podemos utilizar o cuántas vacas podemos poner en un potrero. Ahora, la disponibilidad es fruto del manejo. La disponibilidad son crecimientos acumulados que en definitiva no se comieron y por eso se acumula. Entonces, tener estos datos, yo diría que hay muy pocos países en el mundo, no sé si el único, que tiene esto disponible gratuitamente para todas las personas que quieran usar o indagar acerca de esta información. Es gratuita, va a estar disponible durante la emergencia agropecuaria para todas aquellas personas que lo quieran usar. Así que recomendamos que que marquen sus potreros, que marquen su establecimiento y comiencen a familiarizarse con esta herramienta que entendemos que puede ayudar a tomar decisiones. Y se pueden hacer comparaciones de cuánto está produciendo mi campo con respecto al promedio de los 21 años, es decir, puedo saber si voy en el promedio, por encima o por debajo. Hoy, si miramos, muchos de los campos están produciendo bastante menos que el promedio debido al déficit hídrico. Podemos comparar potreros entre sí, es decir, armar un ranking de potreros, cuál es el potrero que produce más, cuál es el potrero que produce menos. Lo podemos hacer por estación, cuál es el potrero que produce más en invierno, cuál es el que produce más en primavera. Y a su vez podemos comparar un potrero contra otro, pero a su vez el mismo potrero en diferentes años. Así podemos visualizar cómo fue la sequía de este año, si fue peor o mejor que la del año pasado y compararla, por ejemplo, con la famosa sequía del 2008-2009, que fue muy severa para todos los casos. Entonces, esas son algunas de las comparaciones que podemos hacer y podemos descubrir también qué tan rápida es la recuperación de los campos cuando llueve.
y eso se manifiesta claramente en la pendiente de la curva después que llueve, cuando se recupera y retoma los valores normales o inclusive muchas veces supera los valores normales de producción. Todas esas cosas se pueden ver en esta herramienta, es muy amena, es muy didáctica por decirlo de alguna manera, así que bueno, quedan invitados todos a comenzar a usarla y a profundizar en el conocimiento que cada productor ya tiene de su campo. Otra de las utilidades que tiene esta herramienta, ya que tenemos la caracterización de las comunidades y quedan delimitadas porque aparecen en un mapa, nosotros podemos delimitar esas comunidades y ver la diferencia de producción entre una comunidad y otra para, en definitiva, apartarla. Normalmente se dice que hay que apartar las subdivisiones, hay que hacerlas por tipo de suelo. Hoy se sabe que en la misma unidad de suelo cartografiada puede haber diferentes tipos de comunidades. Entonces, indagar en eso, en posibles subdivisiones, teniendo en cuenta las comunidades vegetales, es muy importante a la hora de hacer subdivisiones. Entonces, todo el tema de heterogeneidad vegetal, que es una de las informaciones que nos brinda Pastizales Row, contribuye a tomar decisiones en el futuro del empoderamiento que estamos pensando. Ha sido un verdadero placer haber compartido otra hora de información, de experiencias, de tecnologías, de noticias del agro, del sector ganadero, para que productoras y productores tengan algún dato más para tomar decisiones. Para nosotros ha sido un verdadero placer y los esperamos la próxima semana con más Plan Agropecuario TV.